deuda. Y ya terminamos de ver todo lo de BJTs. Aprendimos, según yo, mucho al respecto. Empezamos a ver cómo estaban prácticamente un pequeño análisis de lo que eran los diodos, aprendimos cómo funcionaban, bueno, su principio de operación, y empezamos a aprender un poquito sobre sus betas para de cómo funcionan las corrientes, y también vimos un poquito de lo que eran las polarizaciones básicas de los transistores. Seguimos trabajando con polarizaciones básicas en un principio, y después empezamos a ver lo que eran sus curvas, su familia de curvas. Todo eso espero que lo recuerden, porque digo, el próximo martes hablamos de todo eso en el examen, ¿vale? También hablamos de los puntos de carga y las líneas, los puntos Q y las líneas de carga, perdón, que eran esenciales conocerlas simplemente para saber en qué momento se iban a presentar efectos de saturación o de corte en nuestras líneas, cuando trabajamos con corriente alterna. Después también platicamos un poquito acerca de las betas, de cómo estas van afectando conforme aumenta la temperatura o la corriente del colector. Y empezamos a ver un poquito de polarizaciones especiales. Recuerden, agregamos esta pequeña resistencia para poder cambiar el efecto de la beta o minimizarlo, bueno, o la dependencia de la beta. Y empezamos a ver otros tipos de polarizaciones, hicimos pequeñas comparativas respecto a esa. Vimos una polarización que es un poco más robusta, con divisor de voltaje. Entendimos lo que eran las formas en que cómo se polarizaba y cómo obtener los cálculos. Y bueno, terminamos viendo un poquito cómo trabaja el BJT como amplificador, presentando modelos híbridos, ¿no? Bueno, modelos de análisis de corriente alterna. Y bueno, les presenté que era un par Darling. Con eso prácticamente estamos cerrando no sé, espero en 10 minutos se lo presento. Aquí la cosa es otro tipo de transistores que son de efecto de campo. Ahorita vamos a ver por qué son de efecto de campo, pero antes vamos a platicar un poquito de qué pasa con los transistores, con estos tipos de transistores. Uno, ingenieros. Los transistores BJT, como su nombre los delata, son transistores bipolares. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir que sean bipolares, ingenieros? ¿Por qué eran bipolares? ¿Ingenieros? Pues tienen dos polos. Tienen dos polos. Pues no, ingenieros. El martes es su examen y no sabemos por qué son bipolares. Estamos en problemas, ingenieros. Son bipolares porque funcionan con electrones y huequitos. ¿Se acuerdan que básicamente hacíamos que fluyeran los electrones a través de los huecos
y entonces estos podían tener su intercambio de corriente. ¿Sí se acuerdan de eso? Hasta vimos un video bien bonito. ¿Qué otra cosa sabemos de los BJTs? Que si recuerdan, los controlaban. ¿Cómo es esto, Carlos? Ah, bueno, pues ustedes recordarán que si nosotros hacíamos que la corriente de la base aumentara, entonces el transistor comenzaba a conducir y se veía reflejado en el colector. ¿Se acuerdan de eso? Supondré que dijeron que sí. Entonces, ingenieros, una de las aplicaciones más comunes para los BJTs, lo vimos en la clase anterior, es para amplificadores. Si nosotros utilizamos los BJTs, son muy buenos amplificadores. Ahora, ¿qué pasa con los FET, con los transistores de efecto de campo? Bueno, pues los FET resulta que son unipolares. ¿Por qué? Porque o solo funcionan con electrones o solo funcionan con huecos. Profe, Dígame. Bueno, no sé si es mi computadora o se está trabando usted. Sí, se está trabando un poquito. Lo hemos perdido. entonces después de la interrupción que tuvimos porque parece que el internet me está traicionando, entonces les estaba comentando los de campo, electrones, aquí porque con electrones y huecos, y en cambio los huecos. Dos. Más adelante, ingenieros. Ya les los dejo. Sí recuerdan, ¿no? Los que están de acuerdo que funcionan con corriente los BJT. Sí, profe. Qué bueno, porque se acuerdan que hicimos una práctica en la que ustedes estaban como que haciendo que variara la corriente y cuando llegaba a un cierto punto de la corriente empezaba a conducir el transistor. En este caso, los transistores de efecto de campo son controlados por el voltaje, por la corriente. Una de las mejores aplicaciones o las más comunes que se le puede dar es electrónicos. Al terminar esta clase, les voy a dejar una pequeña tarea. ¿Por qué los FET? Bueno, de una vez. Son buenos. Ahora, ¿qué va a pasar con los unas pequeñas comparaciones? Recordemos que, bueno, los BJTs son transistores que tienen una alta sensibilidad. Por lo tanto, las ganancias como amplificadores son mejores que las de los FETs. Por otro lado, los FETs tienen una alta impedancia a la entrada, ingeniero. Finalmente, algo bien importante e interesante, los FETs son mejores o son más estables bajo condiciones de los BJTs. Por eso se utilizan o son más utilizados en circuitos integrados. ¿Por qué? Porque un circuito integrado, ¿sí saben qué es un circuito integrado? Yo la verdad no recuerdo, profe, pero sí me acuerdo que lo vimos. Bueno, un circuito integrado es prácticamente un chipcito, como ustedes los han visto,
tal vez, bueno, el procesador de sus computadoras es un circuito integrado. Básicamente es un circuito que tiene muchos componentes por dentro. Entonces, como hay muchos componentes, obviamente va a haber mucho calor que se tiene que disipar. Si los BJT estuvieran ahí adentro, tendrían muchas alteraciones o serían menos estables la temperatura. Por eso, en circuitos integrados, los FET son mejores. ¿Sí, ingenieros? Ahora, hablemos de las familias de los FETs. Porque, bueno, cuando trabajamos con transistores BJT, nosotros aprendimos que simplemente había BJTs que eran, bueno, de este tipo de unión y de este tipo de unión. Solo había dos tipos de BJTs. ¿Sí se acuerdan? Sí, profe. Ok, bueno, pues en cuanto a los FETs se refiere, hay un gran número de FETs en realidad. Bueno, la familia es un poco más grande. En este caso, los transistores de efecto de campo se dividen en tres grandes familias. Los JFET, que son los transistores de efecto de campo de unión. Los MOSFET, que son los transistores de efecto de campo de de semiconductor metal óxido. Y los que son los transistores de efecto de campo. Y a su vez, cada uno de ellos se divide también en una pequeña familia que se conocen como de canal ya sea N o canal P. A lo largo de esta sesión, en la sesión del día de hoy, vamos a trabajar o darle particular atención a los JFET. Vamos a ver qué va a pasar con los JFET, cómo están constituidos, cuáles son sus símbolos, cómo funcionan. ¿De acuerdo? Ok, bueno. Primero y antes que nada, los JFET, su símbolo es de esta forma. Cambia un poquito con respecto a los BJT. Los BJT tenían un símbolo así. Bueno, pues los FET tienen este símbolo. Está muy bonito. Y por dentro están constituidos algo así. ¿Se acuerdan que los BJTs eran como un sandwichito? Tenían una unión P, una unión P y una pequeña unión N. ¿Sí se acuerdan de eso? Sí, profe. Muy bien. Ahora en este caso, si se fijan, aquí lo que tenemos en realidad es un transistor que la mayor parte del material es tipo N y solo estas pequeñas partes de aquí son tipo P y les llaman de canal, bueno, en este caso sería de canal N, precisamente porque fíjense que aquí parece que hay un canalito. Entonces por aquí va a circular la corriente. Y bueno, el principio de cómo funcionan estos JFET es el siguiente. Vamos a pensar en el transistor. ¿Se acuerdan nuestra llave de agua? Muy bien. Bueno, antes que nada se me olvidó. Así como los BJTs tenían una base, un colector y un emisor, los FET
van a tener un se me olvida la palabra drain en inglés. Una compuerta entre paréntesis gate, una fuente, fuente, source. Alguien ayúdeme con la palabra drain, se me olvidó. ¿Como desagüe? Sí, no me acuerdo. Sí, vamos a llamarle. Ay, se me olvidó el nombre. Es lo malo de puros dibujos. Bueno, y train. Que sería como... Les tengo la palabra correcta para la próxima clase, ¿vale? Tenemos gate, source. Son como equivalentes a las patitas que tiene el PJT. ¿Sí lo ven? Solo que la forma en que funcionan es un poquito distinto. Aquí, por ejemplo, vamos a pensar en esta llave. En esta llave, el gate, la compuerta, va a ser la que controla el flujo de agua, así como la base, ¿se acuerdan? Que controlaba el flujo de corriente, pues aquí la compuerta va a controlar ese flujo de corriente. ¿Qué va a pasar? ¿Qué pasa con una llave cuando la vamos abriendo de poco en poco, ingenieros? Pues va aumentando su caudal. Exacto. Mientras vamos dejando que la llave, bueno, vamos abriendo cada vez un poco más, el flujo de agua empieza a crecer. Básicamente eso es lo que pasa con un con un JFET. Aquí, si se fijan, tenemos materiales P y un material L. Ahora, nosotros tenemos que tener bien en cuenta que la unión compuerta-fuente está organizada de qué forma inversa. Fíjense, este es un cero y aquí hay una P. Estamos polarizando en inversa estas dos patitas. Y estamos polarizando en directa esto de acá. ¿Sí lo ven? ¿Ingeniero? Yo no lo vi muy bien, profe. Ok. Vamos a... Así es como normalmente vamos a polarizar un transistor, ingeniero. Si se fija, aquí nuestra fuente está con el negativo apuntando a la compuerta y el positivo está apuntando a la fuente, ¿cierto? Sí, profe. Ok, entonces, como el negativo está apuntando hacia el y el positivo hacia polarizando en inversa. Ahora, ¿qué pasa cuando polarizamos algo en inversa, ingenieros? Alguien que me diga qué pasa cuando polarizamos algo en inversa. ¿Alguien sabe? Acuérdense que una zona de depresión... O sea, donde se juntaban los
electrones con los huecos. Exacto. Ah, eso. ¿Perdón? ¿Quién es usted? Ah, Karen. Karen. Angélica. Ah, Angelita. Muy bien, Angelita. Recuerden que cuando juntábamos un material técnico, aquí se hacía una zona de deflexión. Básicamente era que los electrones que habían por negativo. Esta zona, como las prácticas de ingeniería, ¿se acuerdan? Entonces, las prácticas de ingenieros e ingenieras, aquí llega un momento que había circulación. Entonces, si nosotros ingenieros empezamos a poner algo negativo aquí, quiere decir que ¿qué le va a pasar a los huequitos cuando algo negativo se pone en este lado? Pero se está trabando otra vez. Mándeme. Se está trabando otra vez un poco, no alcanzo a escuchar la pregunta. Ok, estamos de acuerdo que aquí hay un material tipo P. Si es P es por positivo, y si es positivo quiere decir que tiene muchos huequitos. Ujú. Entonces, ¿qué pasa si a Sí. algo positivo le ponemos aquí algo negativo? Pues empiezan a llenar los huequitos, ¿no? Más bien los huequitos se empiezan a traer así. ¿Estamos de acuerdo? Esta polarización se es algo negativo aquí. Lo que pasa es que esta unión de este con este va a crecer. Ajá. Entonces, más hacia esta fuente, pues más va a crecer la zona de reflexión. ¿Qué va a pasar si crece mucho la zona de reflexión de ambos lados? ¿Qué pasa? Siendo tan negativa esta fuente, Ah, no, no. bueno, no se preocupen. Vamos a saber qué es lo que va a pasar. Ahora les cuento. Miren lo que tengo para ustedes. Déjenme hacerlo un poquito más grande. Así. Básicamente, este que está aquí, este transistor tipo FET, es el que está ahí. Aquí tenemos nuestra fuentecita. Aquí espero que se vea mi cursor. Aquí tenemos nuestra fuentecita que va al drenaje, al drain, conectada a la fuente, como está aquí. Más, ay Dios, más y menos. Es esto. El más está aquí, el menos está acá, en la fuente. Por otro lado, tengo mi fuente de la compuerta en negativo que va hacia la compuerta y en positivo que va hacia la fuente, que es justamente esto de acá. Tengo el negativo acá y el positivo que se va para acá.
Y podemos notar que como está al revés esta fuente, vemos que este voltaje es negativo. ¿Sí lo ven? Espero que sí. Ahora, ingenieros, ya que sabemos qué pasa con esto, vamos a hablar un poco de cómo funciona el mecanismo de este amigo. Vamos a suponer que podemos jugar con esta fuente, con la fuente que está conectada al drenaje. Y esta fuente de aquí, de la compuerta, está estática. Entonces vamos a ver qué pasa. Yo voy a tomar este amigo de aquí y voy a empezar a subir el voltaje poco a poco. Alguien que me diga dos cosas que notaron cuando subí el voltaje de 0 a 2. ¿Cómo? ¿Qué notaron cuando subí el voltaje de 0 a 2 volts? Entonces, en resumen, si yo paso de 0 a 1 volt, empieza a haber conducción. Pero mientras yo sigo aumentando, la zona de deflexión del material P unido al N que está aquí empieza a crear esta como estrechamiento. ¿Sí lo ven? Cómo se está haciendo un poquito. El canal se está cerrando. Entonces, mientras yo aumento más, obviamente aumenta más mi flujo de corriente, pero se va cerrando como en una salida de emergencia, ¿no? ¿Qué te parece que de repente toda la gente quiere salir huyendo, pero las puertas se empiezan a hacer más pequeñas? Es lo que pasa. Ahora, vamos a ver qué pasa. Voy a dejar esto en 1. Ya no lo voy a mover de 1, ¿estamos de acuerdo? El voltaje del drenaje. Ay Dios, ¿qué es esto? Rayos. Cristian, clase de industrial. Este es de aquí. Vamos a aumentar, o bueno, vamos a disminuir, digamos, es que aquí es un poquito raro el contexto, pero mientras voy aumentando aquí esta línea, en realidad estoy haciendo más negativo el voltaje, ¿eh? Ojo con eso. Ok. Y quiero que se fijen qué va a pasar cuando aumento a medio volt. ¿Qué está pasando mientras estoy disminuyendo o haciendo más negativo el voltaje? Pues igual se empiezan a hacer más estrecho el canal, ¿no? Exacto, el flujo de electrones, pero mucho más, no está cambiando, pero el ancho del canal se está haciendo más y más pequeño. Así es como funciona un transistor de efecto de campo. Prácticamente lo que yo estoy haciendo es que con voltaje, fíjense, en estamos usando voltaje, en los BJT era corriente. Con voltaje yo estoy haciendo que este canal pueda pasar más o menos corriente. Aquí pasa toda la corriente posible, aquí pasa menos. Ahora una pequeña duda. Piénsenlo, les doy 2 minutitos. Carlos, ¿por qué si aumento aquí el voltaje y se están ensanchando estas paredes, no simplemente uso solo una fuente de voltaje y tengo otra por acá? Si de todas formas lo estoy ensanchando bien. ¿Qué me responden a eso?
haciendo más rápido el flujo de la corriente y en el otro no. Se mantiene constante. Exacto. ¿Y qué pasaría si baja menos 2.5 y lo sube a 10 volts? ¿Cómo? O sea, ¿esto? Ajá, o sea, ajá, lo sube a... Nada. ¿No? No hay corriente para nada. De hecho, vamos a hablar de eso ahorita mismo. Las formas de ¿cómo se dice? Las líneas, las curvas características del transistor JFET. Ok. Ok. Bueno, es bueno, a mí me gusta mucho. Me gustó mucho esta pequeña animación porque podemos entender claramente qué pasa con el canal cuando hago más negativo todo. Prácticamente aquí se ahorcó por completo mi paso de electrones. Cerré por completo mi transistor. Ahora, justo lo que decíamos, ingenieros. Uno, cuando yo empiezo a subir mi voltaje de drenaje, la unión drenaje-fuente, o sea, esta fuente de aquí, cuando yo le empiezo a subir, empieza a haber conducción, que es durante todo este periodo. Durante todo ese periodo, hasta esta línea roja, ¿sí ven la línea roja? Que es justamente esta línea roja de acá. Bueno, está marcado esa división porque justamente esta área se llama región ohmic region. ¿Alguien me podría decir, o alguien que se le ocurra, por qué se llama región óhmica a esta parte de la curva? ¿Puedo repetir la pregunta, profe? Que a alguien se le ocurriría el por qué. Se juega un punto extra. Por un punto. ¿Alguien me podría decir, ingenieros, por qué se le llama región óhmica a esta parte de aquí? Porque está funcionando como una resistencia, ¿no? Ok, por ahí va. Porque es cuando es la caída. ¿Quién fue el que dijo lo de la resistencia? Yo, ¿Quién? Antonio. Ah, el buen Gunarcito. Antonio López. Sí, es Gunarcito, ¿no? Sí. Yo mero. Me daré medio punto porque se acercó. Bueno, Gracias. llamamos región óhmica porque precisamente en esta sección del comportamiento del transistor, este amigo va a funcionar precisamente de acuerdo a la ley de Ohm. Quiere decir esto, que mientras más voltaje estemos aumentando, va a ir creciendo la resistencia, la corriente la corriente del drenaje en proporción. O sea, aquí lo que estamos manejando, lo que estamos viendo es una proporción. A medida que yo aumento de nuevo, es más, lo voy a apuntar por aquí. Le voy a poner ahí.
corriente de drenaje aumenta. Por eso se le conoce como región ónica. Solo que esta situación no dura mucho tiempo. ¿Qué pasa? Va a llegar un momento que vamos a alcanzar un voltaje. O sea, si yo sigo aumentando el voltaje de mi fuente, de mi drenaje fuente, aquí, vamos a llegar a este que es el BP. ¿Sí lo ven? Que dice BP. Ujú. Ahí está. Cuando alcanzamos este voltaje, le llaman pinch of voltage. Aquí está, pinch of voltage. Ay Dios. En español, algunos autores van a manejar este término como voltaje de estrangulamiento. Voy a ponerlo aquí. Voltaje. Entonces, ese voltaje de estrangulamiento, mis queridos, ¿no? Me va a marcar algo bien chistosito, que es justamente esto. ¿Alguien me puede decir esta línea? ¿Qué significa? Que ya está teniendo un voltaje constante. No. Una corriente constante. Exacto. Quiere decir que Profe. una vez que yo paso el voltaje... Una duda, profe. Mándeme. Una duda. Dígame. Una vez que pasa, digamos, de los 3 volts, la corriente sigue siendo, o sea, ya se mantiene igual, pero solo va más rápido porque se empiezan a hacer más grandes las regiones de... ¿las regiones? En este caso, pues, es por la misma, ¿cómo se llama? Diferencia de potencial. Sin embargo, están ustedes de acuerdo que el área por la que tienen que pasar los electrones se va a hacer más estrecha. Entonces, se dice que pasando este voltaje de estrangulamiento o pinch of voltage, en ese momento la corriente el flujo de corriente habría alcanzado su máximo flujo de corriente. Como cuando le abren todo la llave, llega un momento que pues ya no puede salir más agua. Es justo lo mismo. Entonces, durante todo este periodo, no importa qué tanto le abran a la llave, si ya no hay más, ya no se puede sobrepasar este flujo de corriente, que de hecho, fíjense que esta corriente se llama IDSS, que significa Drain to Source with Gate Shorted. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando yo tengo cuando alcanzo este punto, en ese momento estoy diciendo que la compuerta está en corto. Ojo, en corto no es algo necesariamente malo. En corto quiere decir que está conectado como que directamente. Pues esto, miren. Está conectado directamente. Perdón, se me fue la onda. Está conectado directamente como si no hubiera una resistencia de por medio. Estamos aquí conectados directamente del punto de esta resistencia hacia tierra.
O sea, no hay nada de por medio, que de hecho aquí en este voltaje es lo que se ve. Recuerden, ahorita estamos suponiendo que mi voltaje de corriente está en 0. Entonces, este voltaje de... ay Dios. Este voltaje de estrangulamiento es un dato que se me da en mis fichas técnicas de mi transistor. O sea, si yo tengo un modelo de un transistor, voy y busco en su ficha técnica y aquí dice cuál es su voltaje de estrangulamiento. Y ojo, este voltaje de estrangulamiento, ingenieros, es justamente lo que se obtiene, en qué punto pasa esto cuando tengo en 0 mi voltaje de mi compuerta. De nuevo, lo voy a escribir. Este es mi voltaje de estrangulamiento, ingenieros. ¿En qué punto voy a alcanzar este voltaje cuando esta fuente está en 0? O sea, esta fuente de aquí. Okay. ¿Sí? ¿Alguna duda? Ujú. ¡Ay, Dios! No, Dígame, ¿o no? ¿Eso fue un no o un...? no. Ok. Que de hecho aquí es lo que está pasando. Ahora, supongamos que ya hay un voltaje suficiente. Voy a poner el voltaje en 4. Ahí está en 4. Y supongamos que este voltaje pues ya está conduciendo una corriente. Y ahora vamos a jugar con el voltaje de la fuente de la compuerta. ¿Qué va a pasar si empiezo a disminuir, o bueno, a hacer más negativo el voltaje de la compuerta? Fíjense que la corriente Empieza a disminuir. empieza a disminuir, exactamente. Es justamente lo que vimos en este fenómeno. Y ya sabemos por qué, ¿no? El canal se está haciendo más estrechito. Entonces, menos cantidad de flujo puede atravesar ese canal. Y esto es lo que pasa, ingenieros. Simplemente eso es lo que va a pasar con nuestro flujo de corriente. ¿Sí lo ven? Sí. Perfecto. ¿Me sigo entrecortando? Sí, un poquito. Rayos. Pero todavía la entendemos. Bueno, yo sí lo entiendo. Ok. Muy bien, ingenieros. Ahora, de acuerdo a esta imagen, lo mismo que hacíamos acá. ¿Recuerdan qué pasaba si llevábamos el transistor BJT hasta un voltaje muy grande? Bueno, perdón, una corriente. Lo que pasaba es que si llevábamos una corriente muy grande en mi BJT, llegábamos a un punto que le llamábamos punto de disrupción o de ruptura. Pues bueno, si yo hago que esta fuente, la del drenaje, o sea, esta con la que he estado jugando, la hago muy grande, lo que va a pasar es que voy a llevar el transistor igual a una zona de ruptura.
Y entonces fíjense que la corriente cuando llegamos a este voltaje de ruptura se dispara. Lo mismo que en los BJT, ¿se acuerdan? Ujú. El problema con esto es que si nosotros llevamos hasta este voltaje de ruptura o hasta ese punto de ruptura a mi JFET, le puedo causar un daño irreversible al dispositivo. O sea, se puede pues tronar y pues a buscar un reemplazo, ¿no? Entonces, ahora sí, vamos a empezar a jugar con las familias de de curvas. Permítanme un momento. Voy a cerrar el micrófono un tantito. ¿Me escuchan? Sí. Ok, perfecto. Ahora, si nosotros comenzamos a jugar, como ya habíamos visto, con mi fuente de voltaje de la compuerta, lo que va a pasar... Ay, dioses. Lo que va a pasar no es nada más que bueno, un ensanchamiento, ¿verdad? Ya lo habíamos dicho. Fíjense en la curva de aquí. ¿Qué pasa si voy aumentando mi voltaje poco a poco? ¿Qué pasa, ingenieros? A mí se me trabó un poco, pero ¿lo puede repetir? Así como no. Ahí estás. Que mientras yo voy subiendo voy disminuyendo el voltaje en la compuerta, ¿qué le pasa a esta curva, ingenieros? Va disminuyendo. Exacto, ¿qué significa eso? Que requeriría menos voltaje para llegar a la... Oye, para que la corriente se mantenga constante. Exacto. Lo que estamos haciendo es disminuir el voltaje máximo que puede, disminuir la corriente máxima que puede tener el drenaje. ¿Cómo? Pues jugando con la fuente. Si ustedes notan, llega un punto en el JFET que esto se cierra por completo. ¿Ven cómo está cerrado el canal? A esta parte de esta familia se le conoce como región de estrangulamiento. Que bueno, no hay que, más bien estrangulamiento. Que ojo, es muy distinto el estrangulamiento al voltaje de estrangulamiento, ¿eh? Recuerden que el voltaje de estrangulamiento es el punto máximo que puedo alcanzar a conducir cuando no tengo esta fuente o cuando está en cero. Cuando yo empiezo a jugar con esta fuente de aquí, entonces mis familias mi familia de curvas de características empieza a aparecer. Aparecen. Y en ese momento llega un momento que que en cuanto es más negativo, en el punto más negativo, bueno, así que el más menos, digamos idealmente hablando, ¿no? O bueno, drásticamente hablando en el menos infinito,
se va a cerrar tanto el canal, se va a cerrar tanto el canal que vamos a entrar en una región de corte, que es esta de acá. ¿Sí lo ven? Ok. Y si Sí. se fijan, aquí nada más lo único que pasó es que, y es que quiero que chequen ese fenómeno, mi corriente es más pequeña conforme más pequeño es mi voltaje de la compuerta. La comporta. Si lo pueden ver acá, cuando está en cero tenemos un flujo pues muy abundante, y mientras vamos haciendo más negativo el voltaje, la cantidad de corriente que puede llegar a pasar por este canal va disminuyendo. Menor. Ujú. Que justamente vean la línea roja, vean esta línea roja, es lo que pasa. Simplemente estamos haciendo que mi estrangulamiento llegue antes de mi punto de de mi voltaje de estrangulamiento. Ujú. Y aquí ya no pasa, literal, se cierra por completo el canal y ya no hay corriente. Y ese es el principio de operación y las curvas características de los JFET, ingenieros. ¿Tienen dudas, preguntas, comentarios o algo que se nos haya escapado? No, profe. ¿No? ¿Nadie tiene dudas? ¿O todo fue una duda? Pero finalmente solo van a ser 3 volts lo más que vamos a poder llegar antes de que se ponga, de que sea constante, ¿no? No, ojo. A este punto de estrangulamiento, les había comentado, ese voltaje de estrangulamiento Ajá. es cuando tenemos una fuente en cero conectada aquí a la... Este voltaje es considerando, y lo escribí acá, considerando que tengo 0 volts en la compuerta. Ok. Si nosotros hacemos más negativo el voltaje, Ajá. ese punto donde se hace constante la corriente va bajando. Va a disminuir. Ok. Y estos 3 volts solo son de muestra. También les Ok. comenté que ese voltaje de pinch off, ese voltaje de estrangulamiento, viene especificado en las hojas características de cada modelo de FET, de cada modelo de transistor. Ujú. ¿Alguien más, ingenieros? ¿Nadie? Creo que no. Ok, perfecto. Entonces,